Muy buenos días para todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta actividad académica organizada por Yesigo en conjunto con la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos y gracias al auspicio de Laboratorios AstraZeneca. En esta siguiente hora vamos a hablar de controversias en el manejo integral del cáncer de ovario. Para tal efecto, tenemos tres invitados de lujo quienes nos van a acompañar contestando las preguntas que les vamos a hacer los moderadores, pero también las preguntas del público. Si alguien del público tiene preguntas, las puede hacer en la caja de chat o puede levantar la mano y hacérselas directamente a nuestros speakers. Les quiero recordar que esta presentación va a quedar grabada en la página de Facebook de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos. Mi nombre es René Pareja, presidente de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos, y para mí es un placer introducir a nuestros tres invitados el día de hoy. El primero es el doctor David Cantú, quien nos acompaña del Instituto Nacional de Cancerología de México, ginecólogo oncólogo. Realmente ninguno de ellos requiere mucha presentación, pero requerimos hacerlo. Nuestro segundo invitado es el doctor Ignacio Zapardiel, quien es el jefe de la sección de ginecología oncológica del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Comité de Acreditaciones de la ESGO y de Movilidad Internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el doctor Pedro Ramírez, quien es el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Methodist y es el editor en jefe del International Journal Gynecological Cancer. Con estos tres invitados nos disponemos a empezar nuestra, nuestra actividad académica el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres por aceptar participar y muchísimas gracias a las más de 70 personas que en este momento están conectadas desde México hasta la Argentina. Bienvenidos. Eh, vamos a tratar de darle un flujo a la discusión y la primera pregunta para los tres es respecto a cómo seleccionar a las pacientes para cirugía con cáncer epitelial de ovario avanzado. Hay equipos que se basan únicamente en imágenes, hay equipos que se basan únicamente en los hallazgos de la laparoscopia y los puntajes de Fagotti, y hay otros que usan aproximaciones combinadas. ¿Quién de ustedes tres quiere empezar contándonos cuál es su aproximación institucional a las pacientes con cáncer epitelial de ovario avanzado? Venga, pues Si yo me mismo sí. permiten, Ah, perfecto, David. Venga. sí, bueno. Bueno, aquí en México, como saben, no tenemos tantos recursos en algunos lugares. En el centro donde yo estoy, es un centro de referencia para pacientes con cáncer, es particularmente cáncer ginecológico. Nuestra aproximación tiene que ver, primero que todo, en el estado funcional del paciente. Yo creo que eso nos va a ayudar bastante o nos ayuda a nosotros bastante para definir si un paciente va a cirugía en ese momento o no. Tenemos experiencia suficiente para hacer diagnóstico con muestras limitadas, esto es con biopsias guiadas por imagen, ya sea por tomografía o por ultrasonido. Utilizamos los estudios de tomografía básicamente para identificar aquellos pacientes que tienen enfermedad potencialmente irresecable en los sitios no accesibles como la porta, hepatis, etcétera. Y también tomamos en cuenta el nivel de CA125, pero toda esta evaluación se hace en conjunto en una sesión multidisciplinaria, que yo creo que eso es lo que más nos ayuda a nosotros. Si el paciente es candidato o potencialmente candidato a cirugía, se puede iniciar el procedimiento mediante la paroscopía, se hace una evaluación de Fagotti y se considera resecable o no y va a cirugía de citoreducción inicial. Este más o menos es el proceso general en nuestra institución. Perfecto, David. Muchas gracias, Nacho. Si me lo permite, Pedro, me adelanto. Sí, dale, por favor. Bueno, Claro. nosotros, gracias, Pedro.
parecido a lo de David, pero es cierto que nosotros usamos siempre de rutina un PET añadido al diagnóstico preoperatorio para descartar enfermedad extraabdominal. Y luego nosotros la laparoscopia la hacemos en dos tiempos. No la hacemos en el mismo tiempo quirúrgico, sino que si el PET, por la razón que sea, pues por las adenopatías que tenga o el tipo de enfermedad que tenga, no lo consideramos citorreducible, luego, o al revés, si lo consideramos citorreducible, entonces pasamos a hacerle una laparoscopia diagnóstica no le hacemos no usamos el índice de Fagoti, le hacemos un PCI laparoscópico y con eso decidimos si la paciente se puede operar o no. Y del mismo modo, igual, lo presentamos todo en el comité pues, con los radiólogos, medicina nuclear, con anatomía patológica, oncología médica. Sí que es verdad que teniendo en cuenta esto, alguna vez cuando la histología es una histología poco quimiosensible, podemos incluso apurar un pelín más, que eso no se ha comentado, pero hay veces que el típico esquema que tenemos todos en la cabeza de paciente operable o no operable por la enfermedad que tenga, la ajustamos un poco más y sabemos que luego la quimioterapia no va a ser tan efectiva. Perfecto, Nacho. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo considero que algo que David dijo es muy importante. Y una de las consideraciones principales cuando se hace la evaluación de la paciente es cómo se ve la paciente, cuál es la condición de la paciente. Recientemente a mí me pidieron que diera una charla exactamente en este tema de cómo escoger las pacientes y los dos puntos principales, los dos puntos iniciales de esa diapositiva decía, I look at the patient, I talk to the patient. Y claro, tenemos que ver en qué condición médica está esa paciente para considerar una cirugía. Pero digamos que la paciente ya es una paciente que se considera adecuada para proceder con cirugía. Lo que hacemos una evaluación de la radiografía. Nosotros usualmente usamos la tomografía del tórax, abdomen y pelvis. Nosotros, con nuestros radiólogos, nosotros tenemos lo que se llama un reporte estructurado, que quiere decir que los radiólogos ya saben exactamente dónde nosotros estamos interesados en saber si hay enfermedad o no. Y entonces dan un reporte muy detallado acerca de dónde está la enfermedad o dónde no hay enfermedad en el tórax, el abdomen y la pelvis. Rutinariamente estas pacientes se llevan a la junta del Tumor Board para estar seguro de no solo llevarnos por el reporte, pero a la misma vez ver las imágenes. Y cuando hay cierta duda acerca de que podamos proceder con la cirugía, quiere decir que no consideramos que haya posibilidad de hacer un R0, entonces ahí se considera el score de Fagoti. En realidad, cuando inicialmente se publicó el score de Fagoti, creo que lo estábamos usando muchísimo más frecuente que lo que lo usamos ahora, por varias razones. Claro, una que nos dimos cuenta que teníamos que demandar mucho más del reporte de los radiólogos y teniendo esos reportes más detallados, yo creo que ha disminuido la cantidad de pacientes que se someten a la cirugía al score de Fagoti. Pero claro, si hay alguna duda, entonces sí, procedemos con el score de Fagoti y entonces ahí determinamos si la paciente se lleva a una citorreducción o no. Nosotros habíamos hecho un estudio en el Anderson hace varios años donde miramos a todas las pacientes que se presentaban con lo que aparentaba ser un cáncer de ovario avanzado y vimos que de todas esas pacientes solamente un 35% se llevaba al quirófano para hacer el score de Fagoti. Entonces, por tal, se considera que no es la mayoría de las pacientes que se someten a esa evaluación. Pero sí, ese es el proceso que nosotros indicamos. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por su respuesta. Entonces podemos concluir varias cosas. Uno, estado funcional de la paciente y si la paciente es candidata global a cirugía. Dos, evaluación multidisciplinaria en una junta de tumores. Esa es la aproximación ideal para el manejo de pacientes. Si no se tiene una junta multidisciplinaria de tumores, las pacientes deberían ser referidas a un sitio donde tenga una junta multidisciplinaria. Nacho. Sí, una cosa más en relación a una pregunta que han hecho en el chat es que
es fundamental lo del estado funcional, porque a veces bueno, en las conferencias, en los congresos, se dice, no, tú le puedes quitar enfermedad mediastínica, enfermedad diafragmática, enfermedad inguinal, enfermedad abdominal múltiple, pero a lo mejor toda junta no. Es decir, es fundamental saber que si a la paciente la vas a tener allí 14 horas en quirófano, aunque una a una lo pudieses quitar, a lo mejor te la cargas. Entonces, hay que tener muy en cuenta la enfermedad global de la paciente cuando vas a operarla. No vale que digas, no, le puedo quitar los ganglios mediastínicos, la carcinomatosis que tiene los ganglios em, cardiofrénicos, además tiene todos los diafragmas, además tiene tal, además tiene enfermedad inguinal. Pues bueno, al final a lo mejor, pues en una paciente que a lo mejor sitio por sitio era citorreducible, a lo mejor conviene darle quimioterapia neoadyuvante porque la morbilidad que esa cirugía tiene para la paciente, que probablemente cuando tiene tanta enfermedad tampoco es que esté en el mejor de las situaciones, pues le puede afectar, que es fundamental. Por eso también el valorarlo dentro del comité multidisciplinar es fundamental, porque a veces los cirujanos somos muy pro quitar cosas y hay otros compañeros que dicen, oye, que lo estoy viendo así en global y a lo mejor no vamos a pasar. Y eso es muy adecuado. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Pedro, luego David. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con Nacho. Yo digo que, por ejemplo, esta discusión hace 10, 15 años era muy diferente. Era el debate cuando aún nos sentábamos, discutíamos quién hace cirugía, quién hace la cirugía más, la cirugía de 14 horas. Y hoy por hoy ya no es una discusión en realidad. Hoy por hoy sabemos que las pacientes no se benefician de ese tipo de cirugía y por eso por tal vemos que ha aumentado drásticamente la cantidad de pacientes que se llevan a quimioterapia neoadyuvante. En realidad, hoy en día, cuando miras la literatura, ya se ve que un 70-80% de las pacientes, por lo menos en los Estados Unidos, van a quimioterapia neoadyuvante, aún incluyendo en los centros donde rutinariamente se conocían como centros de ultra radical cirugía en cáncer de ovario, incluyendo el Memorial. Entonces, por tal, hoy sería, considero que por lo menos en instituciones académicas en los Estados Unidos sería sumamente raro tener estas citorreducciones de 8 o 10 horas para una paciente con cáncer de ovario. Muchas gracias, Pedro. David. Sí, totalmente de acuerdo. Aquellos pacientes que de entrada ves que tiene enfermedad extrapélvica, extraabdominal, pues a lo mejor ni siquiera vas a estar intentando retirar la enfermedad porque estás, como dice Ignacio, pues vas a cargarte el paciente ahí, ¿no? Algo que comentabas tú era, en caso de que no tengas un tumor board, pues enviarlo a un centro donde haya un tumor board, pues yo creo que más bien ahí es la voluntad de todos los grupos que atienden las pacientes. Tratar de alguna manera de implementar en tu centro uno o dos cirujanos, un cirujano de abdomen superior, un cirujano de tubo digestivo, junto contigo, que eres ginecólogo, junto con alguien de oncología médica y, por supuesto, un buen patólogo. Entonces, tratar cada uno de nosotros en nuestros lugares, donde no está institucionalizado un tumor board, pues tratar de hacerlo y eso va a ser en beneficio de los pacientes. Y no estar Muchas gracias. refiriendo a los pacientes a otros lados, porque también tenemos que tomar en cuenta eso. Son pacientes que pueden requerir viajar muchas horas, al menos en México pueden viajar 12, 16 horas, y pues andarlos trayendo de aquí para allá no es tal vez lo más adecuado para ellos. Entonces, tratar de nuestra posibilidad de tener aunque sea muy pequeñito, no tienes que tener 50 gentes, 3, 4 gentes son suficientes para tomar una decisión adecuada. Perfecto, David. Muchas gracias, Pedro. No, otro factor que yo creo que es muy importante introducir en esta Todos discusión. disfrazados de llanero solitario, como digo yo, no la han metido. Buenos días. Buenos días. Pedro, puedes continuar. Qué pena. Sí. No. Otro factor que yo creo que hay que introducir acá en este tema es que cuando se habla de la respuesta a un tratamiento neoadyuvante, y me acuerdo cuando siempre decíamos, no, hay una posibilidad de progresión de un 20 o un 25% si se le da quimioterapia neoadyuvante. Muchos de esos porcentajes vienen de cuando la literatura nos detallaba la tasa de respuesta usando
platino con ciclofosfamida, cisplatino con Taxol, no con los tratamientos que se usan hoy en día. Es muy raro ver a una paciente que se le dé quimioterapia neoadyuvante y que progrese. Y en realidad, si tienes una paciente que se le da quimioterapia neoadyuvante y progresa, es muy difícil considerar que tu cirugía va a curar a esa paciente o hubiera curado a esa paciente. Ahora, más importante que todo esto es, estamos en otra etapa completamente del tratamiento de cáncer de ovario. Los tratamientos como los PARP inhibitors, los tratamientos como los receptores de folato, los antibody drug conjugates, estamos viendo cambios en las respuestas a esta enfermedad que nunca se habían visto. Y estos ahora, claro, se han estudiado después de un tratamiento inicial, se han estudiado en la recurrencia, pero ahora esto se está introduciendo también en el tratamiento neoadyuvante, introduciendo los PARPs, introduciendo los receptores de folato y considero que eso también ya nos va a llevar a un punto muy diferente en términos de las respuestas al tratamiento neoadyuvante. Muchas gracias, Pedro. Surge una pregunta de Magali Malca del Perú, quien dice que de acuerdo a la evidencia, estas pacientes deben ser manejadas en centros de referencia, que ese es el estándar. La pregunta para ustedes es, si no tengo un centro de referencia, ¿de alguna manera estoy autorizado a dar de entrada quimioterapia neoadyuvante esperando que la enfermedad responda y que tenga una cirugía mucho más fácil de realizar con mis recursos? Esa es una alternativa en ausencia de centros de referencia, porque sabemos que es difícil tener centros de referencia en cáncer de ovario. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Sinceramente, mi opinión es sí. Si no se le puede hacer una cirugía adecuada a esa paciente, mándenla a quimioterapia neoadyuvante. Eh, lo mismo que decía yo hace rato, ¿no? Es, si no hay manera, pues trata tú de hacerlo lo mejor posible en tu centro, dependiendo de qué distancias estamos hablando, qué recursos tiene esa paciente. Sí, la doctora Malca, estoy de acuerdo con ella, cuando es posible mandarlo a los centros de referencia, por supuesto, pero si vas a traer un paciente viajando mucho tiempo, con muchas dificultades y muchos problemas, pues a lo mejor hazlo tú. Obviamente tienes que medir hasta dónde puedes hacer las cosas, qué tanta experiencia tienes. Si estás operando un caso o dos casos al año, seguramente se te va a complicar. Pero si en el hospital donde tú estás hay, no sé, 20, 30 casos, 50 casos al año, pues seguramente vas a tener suficiente experiencia para poder atender a esta paciente y, como dice Pedro, llevarlo a quimioterapia neoadyuvante eh, casi ante la más mínima sospecha, ¿no? Perfecto, David, muchas gracias. Nacho, estás en el No sé, comité no de sé en España. acreditación de la ESGO. Hermano, ¿cuál ha Sí, sido sí, tu yo. experiencia acreditando los centros y qué se espera de un centro de excelencia en cáncer de ovario que cubra una población de cuántas personas o de cuánta región o con cuál accesibilidad? ¿En qué se basan ustedes, además de los números de las cirugías, para certificar los centros de referencia en cáncer de ovario, Nacho? Gracias, René. Bueno, primero voy a responder lo que comentaban y es que estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, casi siempre, si no es un centro de referencia, es un profesional, es un compañero que sabe más que tú a quien se lo puedes enviar. Pero es cierto que si no hay nada de nada de nada y no hay ninguna opción, o porque o bien por economía, o bien por transporte, o bien por lo que sea, pues claro, es que no hay otra opción. Mejor que operarla tú de primeras y crearle una complicación que le crea una morbilidad grande, pues lógicamente habrá que darle quimioterapia. Pero hay que tener bien claro que la quimioterapia neoadyuvante no puede servir de excusa para no hacer lo que parece que es mejor para la paciente. Esto me vale a mí de punto de partida. Respecto a las acreditaciones de los centros, en general lo que miramos es que tanto la experiencia del equipo quirúrgico en volumen y de recursos del centro sea la apropiada. Es decir, operar un cáncer de ovario no es solo coger y decir, venga, le quito este tumor y nada más, porque si luego no le doy la quimioterapia adecuada, pues vivirá menos que en otro sitio donde haya quimioterapia adecuada. O si luego se le complica y no hay un buen manejo de las complicaciones por el sitio en el que estás, pues tampoco vamos a poder tratar adecuadamente a la paciente. De modo que en general lo que miramos de modo global es
que haya un volumen y experiencia en el centro junto con recursos necesarios para que el manejo integral de la paciente sea el adecuado. Claro, en estas circunstancias, esto incluye que haya volumen de casos, 24 citorreducciones de cáncer de ovario al año, que haya cirujanos suficientes, que haya un comité multidisciplinar, que haya que participe el centro o pueda participar en ensayos clínicos donde se puedan ofrecer alternativas cuando la cosa se va torciendo, etcétera, etcétera. Es decir, un tema integral. Claro, entiendo que si en ciertas regiones esto no es posible, pues habrá que adaptarse a lo que haya. Esto es obvio. Pero sí que insisto que no puede servir de excusa para decir, bueno, como yo me quiero apañar solo, le hago eso que a lo mejor no es lo mejor para la paciente. Eso lo puedes hacer cuando realmente no puedes hacerlo. Eso es lo que yo diría, porque en muchos sitios se ha usado la excusa de la quimioterapia adyuvante en pacientes citorreducibles para poder hacerlo en un centro más pequeño o con menos experiencia. Y eso no es justo para la paciente, desde mi punto de vista. Perfecto, Nacho. Muchísimas gracias por tu respuesta. Mm, Tenemos una pregunta en el chat que dice, desde el punto de vista del estudio de patología, ¿qué es lo mínimo que se requiere? ¿Habría que hacerle estudios moleculares o de mutaciones genéticas a todas las pacientes con cáncer de ovario? Vamos a hablar del escenario ideal, que son teóricamente los hospitales donde ustedes trabajan. ¿Sí? ¿Sí? La respuesta es sí. La respuesta es que hay que hacer el estudio de patología completo. Sí, nosotros en nuestra institución, René, no solo hacemos el examen genético, que es lo que es el estándar hoy en día, hacer el examen genético, pero sabemos que esa paciente tiene una tasa de recurrencia muy alta y entonces ya inicialmente, desde el diagnóstico inicial, mandamos el panel molecular completo. Perfecto. Nacho, igual me Claro, imagino, claro, yo estoy de cuando acuerdo. hay Es de decir, todo. es la circunstancia ideal. Mira, estuve el otro día acreditando un centro hace un par de semanas en Armenia y claro, ellos no pueden pagar, lo paga la paciente. Y claro, la paciente no lo pueden pagar. Entonces, claro, estamos hablando de lo ideal, pero tú estás en Armenia y ¿qué haces? ¿Lo mandas a Kazajstán a que se lo hagan? Me explico, es decir, que efectivamente las circunstancias que se dan en Latinoamérica también se dan en otros sitios, que esto es así. Entonces, si se puede, sí, pero si no se puede, pues habrá que adaptarse. Por ejemplo, ellos me dijeron, como curiosidad, que me dijeron que hablaremos luego de eso, que le dan un olaparib genérico hecho en la India. No le dan el olaparib de verdad. Y sí, bueno, más barato, dicen que les funciona. Pues para que me entendáis que las cosas son así. Ahí lo dejo, por si queréis preguntar en la India a ver cuánto cuesta. Pero Los quiero fijaros qué cosas, invitar. Fijaros qué cosas. Tenemos más de 140 asistentes. A los asistentes los quiero invitar a que por favor levanten la mano aquellos que están en sitios que realizan más de 24 citorreducciones upfront al año, que están en sitios que podrían, según números, ser certificados por la ESGO como Centro de Excelencia en Cáncer de Ovario. Juliana, ¿tienes una pregunta? Está levantando, yo creo. Ah, ya. Perfecto, ya, perdón. Estamos levantándolo. Sí, sí, Acabas, ya. Perfecto. acabas de decir que levanten, René. Claro. Ya. Me hace mucho daño el licor por la mañana al desayuno. Tenemos un comentario muy relevante de Anthony López de Venezuela, donde queda claro que para las pacientes es mejor una quimioterapia no adyuvante que una mala cirugía upfront. Él pregunta cómo podríamos concientizar al medio, a los especialistas, a los ginecólogos que remiten para evitar que esto suceda, porque los pacientes, algunos doctores quieren meter mano y el resultado al final va a ser peor para la paciente. ¿Alguna recomendación en este punto? Es complicadísimo eso, René. Es que en España pasa lo mismo. Es decir, en España, aparte de los centros grandes que tenemos, que no tienen nada que ver con otros centros grandes de Europa, porque allí lo tienen más centralizado, en Madrid solo hay 70 hospitales para una población de 5 millones de habitantes. 70 hospitales.
Grandes habrá 5, que ya son muchos, pero es que hay por lo menos 40 de ellos que hacen cáncer de ovario, es decir, algo completamente absurdo y no se puede controlar. Debe ser un tema... Sale del médico responsable el enviarlo a un sitio donde crean que pueden tratar mejor a la paciente, pero claro, los médicos somos bastante vanidosos para eso. Bastante vanidosos, David. Lo primero que tienes que decir es, tienes que ser humilde y decir esto, sí, me encantaría, sería padrísimo, voy a echarme 15 horas ahí, voy a salir en hombros. No es cierto, se te va a complicar si no tienes suficiente experiencia. Y aunque tengas suficiente experiencia, tienes alto riesgo de complicaciones, sobre todo si no haces un número adecuado de casos al año. Entonces, ser humildes es lo mejor que puede uno hacer por el bienestar de nuestros pacientes. Y referirlo. Y en la actualidad, eso de que no hay manera de comunicarse con alguien no es real. O sea, lo estamos viendo ahorita. Estamos en España, Estados Unidos, Latinoamérica, todos estamos juntos aquí. Entonces es tan sencillo como mandar un WhatsApp a alguien. Oye, aquí mismo en Ciudad de México lo hacemos con mucha frecuencia. En 2 institutos nacionales de salud tenemos ese tipo de comunicaciones. Gente del Instituto Nacional de Perinatología con nosotros, que allá hay ginecólogos, oncólogos, con nosotros, que tenemos un armamentario mayor para la atención de un paciente oncológico, pues nos mandamos un WhatsApp y le decimos, fulanito de tal, te voy a mandar un paciente así, así, así. Entonces, ahora el decir que no hay manera de comunicarse es que no quieres comunicarte. Entonces, ser humildes y decir hasta aquí llego. René, Prende tu micrófono. Pedro, ¿algún comentario adicional? Sí, no, yo solamente quería añadir que es muy importante continuar la campaña de educación y por tal considero que mucho de todo esto es nuestra responsabilidad también. ¿Por qué? Porque por muchos años, cada vez que o un médico o una paciente oye a un ginecólogo o oncólogo, lo que oía era, si usted no tiene una cirugía de primaria súper radical de citorreducción, usted se va a morir. Y es algo que, obvio, las pacientes, muchas veces las pacientes cuando se le habla, se le discute acerca de las opciones que se van a considerar y uno le dice, bueno, en su caso vamos a proceder con una quimioterapia neoadyuvante, la paciente inmediatamente dice, ya esto es paliativo, esto es ya, no voy a poder sobrevivir esta enfermedad. Porque lo único que han oído por años de los ginecólogos oncólogos es hay que hacer cirugía, hay que hacer cirugía. Si no tiene la cirugía no va a salir bien. Y entonces, obvio, los ginecólogos, potencialmente ginecólogos generales, cirujanos, oncólogos, hasta las pacientes dicen, bueno, de cualquier manera hay que hacer algo, sáqueme lo más que pueda, porque dicen que la cirugía es lo mejor. Y entonces yo creo que hay que recalcar este concepto de, bueno, detallar qué es lo que la literatura nos demuestra y en realidad dar a conocer de que la cirugía no es la única opción al tiempo del diagnóstico de esa paciente. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora que hablaste de la discusión histórica de la cirugía radical y del incremento en la quimioterapia adyuvante, me gustaría conocer sus impresiones acerca del trust, que éramos el ejercicio de contemplar hipotéticamente los 2 potenciales escenarios, un trust que es positivo o un trust que es negativo, y cómo impacta esto la práctica en el mundo real, no cómo le impacta en los centros de excelencia donde están los Andreas Duval, las Cristina Fotopoulou, los Denis Shi, sino en el mundo real, en nuestro mundo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ya Nacho sabe los resultados, así que Nacho nos puede decir. Nachito. Ojalá. Yo fíjate, os voy a adelantar a todos que sé que no hay resultados todavía. O sea, que ni va a haber todavía, eso es lo que sí que sé. Que se va a alargar un poquito más de lo previsto. Eso lo sabe Pedro también. No es 2025. Sí, no, claro, pero es que esto estaba previsto a final de este año tener alguna cosita y no. Y ya veremos, depende de los eventos que vayan saliendo en el estudio, imagino. Entonces la pregunta la Pero va a hacer directamente Nacho. En caso de que el trust sea positivo, ¿cuál es la validez externa de este estudio en América Latina, en Armenia?
En todas en la partes. India. No es igual, no es igual el que hace 200 citorreducciones al año que el que hace 20. Es que no quiero decir. Lo que pasa es que sí que van a demostrar que si ese fuese positivo, que en condiciones ideales las pacientes se benefician de eso. De modo que hay que tender o intentar conseguir esas condiciones ideales. Pero de nuevo, si tú por la razón que sea no puedes conseguir esas condiciones ideales, pues tendrás que hacer lo mejor para la paciente en tu setting. No puedes pedirle a un médico de Gambia, por decir algo, no sé si habrá alguno, pero no puedes decirle a un médico de Gambia que actúe igual que actúa Pedro en el Methodist. Claro, es imposible, lo siento, la vida es así, pero es imposible. Entonces, para el médico de Gambia, ¿qué tal? Pues a lo mejor no es el estudio en el que tiene que fijarse para cambiar su práctica clínica, porque no hay opción, no está la opción B. Es así de sencillo. Es como si me dice René, lo mejor es operar el cáncer de ovario con robot. Vale, y si no tengo robot, pues me parece fenomenal, pero es que no tengo robot. Dime otra cosa que yo pueda aplicar. Pues esto va a ser. Eso Perfecto, sí, Nacho. no te puede servir de excusa para que si tienes acceso a un sitio de esos, no mandes a la paciente. Y digas, no, como yo no lo tengo, le hago lo que está por debajo. Perfecto. Digamos que ese es el lado A de la discusión. Vamos al lado B. El trust es negativo. ¿Está preparada nuestra comunidad científica y los que hacen citorreducción primaria y citorreducciones masivas a por fin aceptar que esta es una enfermedad a la que le llegamos tarde y a empezar a ofrecer más quimioterapia en ayudante a sus pacientes? Pedro. Mira, René, ya sabemos que la psicología del cirujano va muy profunda, muy profunda. Y obvio, el trust es negativo y va a salir alguien y van a salir muchos que dicen, no, en mi centro con mis 13 casos al año, yo tengo mejores resultados que Andrea Dubois, mejores resultados que Sven Matter y esa Cristina Fotápolo no sabe operar. Eso lo sabemos, lo sabemos. Siempre va. No, 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 no. Y hay un estudio retrospectivo publicado en el Journal de Indonesia que demostró que sí, la citorreducción sí funciona y por tal entonces son los dos extremos, son los dos extremos. Si sale negativo, eso es lo que vas a ver. Si sale positivo, como dice Nacho, es entonces el concepto de que todo el mundo en esta tierra va a decir, viste, la citorreducción aún en mis manos. Porque yo soy Andrea Dubois, yo soy Sven Matter, yo soy Cristina Fotápolo, yo soy Dennis G. Entonces, eso se aplica a mí también, aunque nunca en su vida hayan mirado la tasa de citorreducción en sus propios hospitales, en su propio centro. Entonces, todos van a aplicarse que, bueno, el trust se aplica a mí. Porque no he conocido nunca un cirujano que diga, tú sabes, yo en realidad a lo mejor soy mediocre, lo más. Soy mediocre. En el quirófano soy mediocre. O mal, o malo. Es como, no, obvio, todo el mundo se va a considerar como el mejor cirujano. Y entonces eso es lo que vas a ver en los resultados del trust. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para los tres. Poder acceder al abdomen superior, poder hacer peritonectomías, poder hacer cirugía intestinal, requiere de un volumen importante, pero también de un entrenamiento importante para las personas que nos van a suceder a nosotros cuando nosotros ya no estemos haciendo la cirugía. ¿Cómo debe ser la calidad de ese entrenamiento, Nacho? ¿Cuál es el volumen que estos fellows tienen que tener? ¿Qué es lo que tienen que aprender para poder encargarse de esta enfermedad cuando se retiren los Dubois, los Chis, los grandes de la cirugía? ¿Qué tiene que aprender un fellow respecto al manejo integral de esta enfermedad? Gracias, René. Menuda pregunta. Pues cuanto más mejor. Vaya pregunta que me haces. Mira, yo creo que es muy importante que aprendan cuanto más mejor y que aprendan a trabajar en equipo. Porque trabajar en equipo, desde mi punto de vista, es fundamental. Es decir, yo no quito igual un ganglio paraórtico solo que si tengo el cirujano vascular al lado. Es que no lo quito igual. Es que yo tengo al cirujano vascular al lado y me dice, venga Nacho, dale, dale, que no pasa nada, que si lo rompes ya lo arreglo yo. ¿Sabes? Y eso si lo haces cuando no está él, por ejemplo, porque no se puede, por la razón que sea, si te lo encuentras muy pegado, puedes caer en el error de no quitarlo como tienes que quitarlo. Y eso yo creo que el trabajo en equipo, dentro de que, por supuesto, cada uno tiene que formarse al máximo en todos los ámbitos que tenga esta enfermedad. Dentro
de lo que también en tu ambiente, porque hay sitios, por ejemplo, yo en mi hospital, por ejemplo, no puedo hacer resecciones intestinales, porque legalmente no estamos cubiertos, tiene que hacerlo un cirujano en general, pero sí que se lo dejamos preparado. Pues dentro de lo que legalmente se pueda, tú tienes que formarte en lo que, en lo que debas, en lo que... Pero cuanto más mejor, la pregunta es cuanto más mejor, pero yo intentaría, dentro de lo que puedas, tocar todos los palos, porque luego, aunque luego tú no legalmente, por ejemplo, no lo puedas aplicar o en un momento concreto no lo puedas aplicar, el tener ese conocimiento te va a hacer mejor tomador de decisiones sobre la paciente. Y eso lo veo también muy, muy importante. Yo veo muchas, por ejemplo, muchas veces que los cirujanos generales, que se dedican solo a cirugía general, muchas veces el fallo que tienen no es técnicamente quitar un trozo de intestino o técnicamente coser o técnicamente... Es la toma de decisiones. No entienden bien hasta dónde hay que quitar, van a quitar el colon y quieren quitar el meso con los ganglios. No, no, que esto es un cáncer de ovario, que no tienes que quitar ningún meso, que esto es otra cosa distinta. Es decir, lo veo más un tema conceptual y cuanto más se aprende, pues más te das cuenta de que es más importante las indicaciones de lo que vas a hacer en cada momento que la técnica, porque la técnica o la haces tú, o la hace otro, o la hace el otro, o la hacen todos juntos. Pero no es algo tan, tan, tan... Tienes el micrófono apagado, René. Gracias. Perfecto, gracias a ti por ese importante concepto. Pedro, ¿tienes la mano alzada? Sí, no, con respecto al comentario de Nacho, estoy completamente de acuerdo. Idealmente, el cuanto más mejor, ¿no? Obvio, en cualquier cirugía, pero estamos viendo en ginecología oncológica algo que, obvio, ya lo estamos viendo en cáncer de cuello, las radicales, menos y menos y menos indicaciones de hacer una radical. Por tu Las culpa, por tu culpa. reducciones. No, la culpa mía es cómo la haces, no menos. Esa es la culpa de Marie Plant. Y de Y Schmeller. claro, y entonces en ovario es lo mismo. En ovario estamos viendo que hay menos indicaciones y menos indicaciones para hacer esta cirugía. Y entonces, completamente de acuerdo con Nacho, que si te vas a meter a hacer este tipo de cirugía y explorar el abdomen superior, tener un colega que te pueda ayudar, que te pueda asistir, que te pueda guiar en términos de cómo hacer estos casos. Y, ¿no? Y también reconocer que hay, de nuevo, indicaciones y reconocer que si se va a hacer esto, esta citorreducción radical en el abdomen superior, que absolutamente sea indicado en esa paciente, porque es muy importante, como dice Nacho también, y me ha pasado cuando estaba comenzando a hacer cirugía en el abdomen superior, y tenía colegas que vienen, no saben de esta enfermedad, y entonces, bueno, el cirujano hepatobiliar dice, bueno, sí, yo te puedo sacar 5 lesiones del hígado. ¿Quiere que la saque? Claro, bueno, entonces, bueno, en realidad esa es una buena indicación de sacar esas lesiones del hígado. Entonces, si en una cirugía donde las posibilidades de cuanto más mejor están disminuyendo, entonces de nuevo reconocer el valor de incorporarse con otro especialista en este campo para que nos ayude a hacer eso. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Los, David, en, sí, en los América jóvenes, Latina, en América permíteme, Latina, en países como Perú, Ecuador, René, David tenía un comentario. sí, sí, pero déjate yo le hago la introducción. David, en México, Brasil, Perú, Ecuador, los cirujanos oncólogos se terminan dedicando a ginecología oncológica, como muchos de ustedes en tu país. ¿Ese cirujano oncólogo puede encargarse de toda la cirugía o eso no obsta para que tenga la necesidad de tener un equipo multidisciplinario? yo creo, mira, los cirujanos oncólogos, no sé en otros países, pero aquí se sienten como que lo máximo, cuando no es tan cierto. O sea, es cierto, tienen muchas habilidades de las cuales nosotros o yo como gineconcólogo no tengo, que a lo largo del tiempo he ido adquiriendo, pero el manejo integral de una mujer que va a tener menopausia y que va a tener otros tipos de complicaciones por el tratamiento, pues el cirujano oncólogo carece de esas capacidades para el manejo. Entonces, nuevamente, son muy buenos para hacer ciertas cosas y pueden quitarte hasta la vida, pero sí se necesita un equipo multidisciplinario igual quirúrgico
para un manejo adecuado de estas mujeres. Sobre todo cuando estás pensando por la razón que tú quieras, preservación de la fertilidad. Ahí es donde creo que el ginecólogo tiene mucho más experiencia que un cirujano. Los Perfecto, David. cirujanos les pones un ovario y se lo quitan. Oye, espérate, no hay que quitarlo. No, quítaselo. Se lo tumban, ¿no? David, muchas gracias. Nacho. Y luego hay otro factor más, y es que no es que tú sepas o no sepas hacerlo. Claro, si tú tienes, por ejemplo, un tumor en el tronco celíaco o en el hilo hepático, que a lo mejor sabes quitar, ¿tú quién prefieres que lo quite? ¿Un tío que está haciendo trasplantes hepáticos y el hilo hepático lo maneja todos los días? ¿O tú que haces uno cada 6 meses? A mí si me rompe un dedo, quiero que me opere el tío que se dedica solo a dedos. No quiero que me opere el que se dedica a columna y luego otro día al fémur y otro día. Es decir, que incluso aunque tú sepas hacerlo, dentro de eso vas más seguro si tienes a alguien que se dedique solo a eso. Es una cuestión muy, muy, muy obvia. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer lo que sea necesario en tu centro acorde a tus posibilidades. Es así, es así. Aunque parezca Perfecto, muy Nacho, muchas obvio, a veces gracias. no es tan obvio. Sí, pero entonces, resumiendo lo que los tres más o menos han dicho, una cosa va por un lado las competencias técnicas y la capacidad técnica de hacer un procedimiento y por otro lado van las indicaciones, la selección y la valoración global de la paciente por un equipo dedicado solamente a hacer este tipo de cirugías. ¿Estamos claros? No es lo que yo puedo hacer, sino lo que debo hacer en determinado caso con las pacientes. Bueno, tenemos una pregunta que les tenía preparada por acá y es, ¿cuándo ofrecer VATS a las pacientes con compromiso torácico y cuándo decidir que puedo entrar al tórax desde el abdomen y hacer qué cosa? Esa pregunta para los tres. Pedro tiene una revisión reciente publicada de la resección de cardiogénicos. Esa es ¿Quién quiere fácil. empezar? Esa es fácil. Sí, la palabra VATS ya está entrando en tu mente, quimioterapia neoadyuvante. Perfecto. David. Ese es mi algoritmo. Si ya estoy diciendo, bueno, VATS o Yo no. pienso lo mismo, ¿eh? Si pienso meterme al tórax, mejor me espero tantito y le doy quimioterapia y después vemos qué pasa. Nacho. Puede Fantástico, ser yo discrepo. necesario. Perdona, David, acaba. Sí, puede ser necesario entrar al tórax. Pudiera ser necesario, pero va a haber un buen porcentaje de pacientes que ya no lo van a requerir. Pero me gustaría escuchar a Nacho. Nacho, por favor. Discrepo. Es decir, depende del contexto, es decir, depende del resto de la enfermedad. Es decir, si tienes una enfermedad que a veces yo he tenido, o una recidiva, algo que no es muy aparente a lo mejor en el abdomen y sí que tiene, por ejemplo, solo ganglios costofrénicos, creo que eso no es tan móvil como para quitárselo por abajo transabdominal. Si tienes que hacer una biotoracoscopia significa que casi seguro tienen el mediastino. Y claro, si tiene el mediastino, casi seguro tiene, como dice Pedro, claro, te hace pensar que probablemente tenga mucho más. Pero claro, si es una cosa única y la cirugía abdominal no es muy, muy agresiva, es decir, no nos vamos a meter en una cirugía de 10 horas, pues a lo mejor algún caso concreto puede estar indicado. Y en alguno contraindicado, ¿eh? A mí me ha pasado, lo reconozco, me da culpa, hacer un BATS para quitar ganglios mediastínicos, quitarlos, no haber hecho la laparoscopia previa y fiarme del PET y comérmela con patatas luego. Y haberle hecho el batch para nada. Sí, así fue. Después de tener ahí el torácico 2 horas quitando ganglios en el mediastino. O sea que entiendo perfectamente lo que dicen Pedro y David. Pero creo que alguna opción para enfermedad, para poca enfermedad, puede haber siempre y cuando mirando todo el contexto de la paciente, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Esto se ha ido como un partido de fútbol bueno, que uno no se da cuenta cuando le pasan los 45 minutos, ya llevamos 45 minutos. Entonces vamos a dejar el tema carnudo para el final. Por ahora les quiero preguntar esto. Citorreducción de intervalo por cirugía mínimamente invasiva. Tenemos evidencia retrospectiva de su utilidad, tenemos un par de estudios poblacionales de Alexander Melamed
y su tropa, ¿deberíamos hacer hoy cirugía mínimamente invasiva de acuerdo a nuestra opinión y a nuestros recursos en intervalo? ¿O deberíamos hacer solamente cirugías de intervalo abiertas y esperar los resultados del Lance Trial? Esta pregunta para los tres. David. Va a depender de cada uno de nosotros, yo creo. O sea, ¿está indicado? Sí, está indicado. ¿Es posible? Es posible. ¿Tiene resultados prometedores? Por supuesto que sí. ¿Esperar al Lance? Podría esperarme, pero eso no tendrá que decirme, no, no puedo hacer nada por la paroscopía o por mínima invasión, tengo que abrir a todas las pacientes hasta que no esté publicado, ni siquiera cuando tenga los resultados, no, hasta que no esté publicado en el New England, el Lance, no lo voy a hacer. Creo que no. Yo creo que más bien es de la experiencia de cada uno de nosotros y de las condiciones de los pacientes, obviamente. Vas a tener una tomografía, vas a tener posiblemente un PET si tienes acceso, vas a tener el CA125, puedes usar Kelim si quieres, ajá, que esa es otra historia, otro tema que todavía podría estar en discusión, pero tienes todo este armamentario para decir esta paciente tiene mucha enfermedad o no tiene tanta enfermedad. Yo creo personalmente, en aquellas pacientes que tienen todavía enfermedad de volumen alto, cirugía abierta. Si tiene muy poco volumen y tienes experiencia para hacer cirugía de mínima invasión, hazlo, ¿por qué no? Y tienes la infraestructura, yo creo. Perfecto, David. Muchas gracias, Pedro. Sí, yo creo que hay dos tipos de pacientes, ¿no? Obvio, la paciente que aún tiene evidencia de carcinomatosis, la paciente que tiene un volumen alto todavía de enfermedad. Obvio, esas pacientes no son candidatas, en mi opinión, a una citorreducción por laparoscopía. Y está la otra paciente, la paciente que ha respondido genial, que solamente, obvio, se ve o una enfermedad mínima o no se ve enfermedad ninguna por las tomografías. Entonces, idealmente esa es la paciente que se debería llevar a una cirugía de intervalo por cirugía mínima invasiva. Es algo que ya hoy en día se está haciendo. Y en realidad, por ejemplo, en nuestra institución tuvimos que tomar un paso firme en términos de en la implementación del Lance, porque muy similar a cuando estábamos implementando el LAC. Las pacientes vienen, tienen una respuesta ideal, las pacientes saben que son candidatas a mínima invasiva y dicen, bueno, yo no quiero ser randomizada a una cirugía abierta, porque sé que usted sabe hacerlo por mínima invasiva, yo casi no tengo ni enfermedad, ¿por qué me voy a someter? Y entonces, por tal, entonces dijimos, bueno, el estándar es la cirugía abierta y si usted quiere tener una cirugía mínima invasiva, tiene que entrar en el estudio, porque la rama experimental es la cirugía mínima invasiva. Pero ya, y de nuevo, con los oncólogos acá en el grupo, muchos me discuten y me dicen, pero cómo voy a implementar una cirugía abierta en una paciente donde tiene una respuesta completa? Y claro, también existe el factor adicional que muchas de las pacientes que responden muy bien a casi una respuesta completa después de 3 ciclos, ahora muchas de esas pacientes están discutiendo con nosotros acerca de proceder con 6 ciclos para así tener una cirugía aún menos mórbida después de terminar la quimioterapia. Y entonces, claro, el Lance es solamente de 3 a 4 ciclos, la paciente tiene que tener una respuesta fenomenal. Esas pacientes sí, lo más probable es que la cirugía mínima invasiva sea ideal, pero obvio, no sabemos todavía. Nacho. Igual, exactamente igual, yo opino igual. Yo creo que hay que hacer una buena selección de pacientes. Yo creo que es posible, pero hay que seleccionar. Está claro, todos hemos tenido la paciente que a lo mejor pensás que tenía más, la abres directamente sin la paroscopia y dices, vaya chapuza hecho para quitar el útero y los ovarios, nada más, porque no había nada más en ningún sitio. Le he hecho una laparotomía para quitarle un uterito pequeño y 2 ovarios pequeños. A mí me ha pasado. Es decir, vaya cirugía vaya incisión le he hecho para nada. Sí, claro, yo creo que hay que Perfecto, Nacho. seleccionar. Muchas gracias, hermano. Esta pregunta es, antes, nosotros, las pacientes que llegaban con tumores de ovario avanzados y llegaban desnutridas y con albúminas y prealbúminas bajas, las poníamos en programas intensivos de nutrición y de prehabilitación que duraban 3 o 4 semanas para poderlas operar. ¿En sus hospitales esto sigue siendo frecuente o eso ya de por sí es una indicación de que la paciente de pronto no es candidata para cirugía y se decantan mejor por quimioterapia adyuvante en estos casos?
David. No, eso nosotros jamás, bueno, menos en el tiempo que yo he estado en cancerología, nunca lo hemos hecho. Te estoy hablando de más de 20 años ahí. No, Perfecto, son David. pacientes que al día de hoy, nuevamente regresamos a la primera pregunta, Sí, a la primera pregunta de toda la sesión de hoy, el estado funcional del paciente. perfecto. Muchas gracias, Pedro. Completamente de acuerdo. Estas pacientes no las llevamos a cirugía, las admitimos, comenzamos nutrición parenteral, pero no vamos a cirugía, comenzamos la quimio. Perfecto, gracias, Pedro. Y Nachito, lo mismo. Bueno, si están fatal, sí, claro. Si están en una cosa intermedia, intentas optimizarlas. Todo depende de cómo estén de mal. Por eso, claro, efectivamente. Ya decíamos al principio, desde el principio, hay que ver el estado funcional de la paciente. Claro, si la ves allí caquéctica, fatal, ¿cómo va a aguantar una cirugía de 6 horas? Una Perfecto. maratón, eso no sé si lo he escuchado a Pedro alguna vez. Hay que entrenar para una maratón. Pues no puedes hacer una maratón quirúrgica la paciente sin tener un poquito de fondo, porque si no, no lo va a aguantar, claro. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos que los vamos a dedicar a un tópico. El doctor Marc Pierre siempre ha querido introducir este tópico y es HIPEC y cáncer epitelial de ovario avanzado. Quisiera escuchar si en sus instituciones lo hacen como práctica clínica, si lo hacen solo como investigación, en cuáles escenarios clínicos lo indican y cómo influyen las mutaciones de PARP o la de recombinación homóloga en la conducta a la hora de ofrecer un HIPEC a la paciente. ¿Quién quiere empezar? Yo voy a serle más breve. Dale, Nacho. Nosotros no hacemos HIPEC. No hacemos HIPEC porque ahora mismo el escenario ideal del HIPEC es la neoadyuvancia, es la cirugía de intervalo, y nosotros todavía intentamos hacer la mínima cirugía de intervalo posible y hacer todo upfront. Y creo que todavía falta un poquito más de evidencia para... Y yo estoy seguro que lo va a haber, ¿eh? Que va a haber algún escenario donde el HIPEC va a ser superior con diferencia. Pero yo todavía no lo veo. No hacemos HIPEC, a pesar de la insistencia de los cirujanos generales. Y en el resto de tu país, que son bastante proclives a ofrecer HIPEC, Nacho. Pues ofrecen HIPEC sobre todo los cirujanos generales. Es decir, la gente famosa que habrás escuchado que hace HIPEC son 2 o 3 que son cirujanos generales, no son ginecólogos o oncólogos. Entonces, hacen HIPEC, no hacen HIPEC de cáncer de ovario, hacen HIPEC de cáncer de ovario, de pseudomixoma, de cáncer de colon, es decir, no son cirujanos dedicados a cáncer de ovario. Hacen HIPEC y ahí meten todo. Si ves las publicaciones que tienen, es un pool de cosas distintas que alucinas. Oye, que seguro que en algún momento lo acabaremos encontrando la indicación ideal, pero no, ahora mismo desde luego no está. Yo creo que todavía no, y de hecho toda la gente que lo hace lo suele hacer en el contexto de un estudio clínico. De hecho, creo que las últimas guías de la ESGO, de la ESMO, lo recomiendan dentro de estudios clínicos porque yo creo que hay que seguir investigándolo. Pero Perfecto, Nacho. Muchas gracias, David. Nosotros lo usamos solo en un ensayo clínico. Justamente la doctora Rosa Salcedo está conduciendo un ensayo clínico en intervalo. Además de, no sé, el mucinoso de ovario con pseudomixoma, bueno, esa es otra historia, pero seroso solo en el contexto de un ensayo clínico. Perfecto, David. Muchas gracias, Pedro. Muy breve también. Nosotros no hacemos HIPEC en ninguna indicación. Y ¿por qué no? En el intervalo, obvio, tenemos 6 minutos, pero los que quieran saber exactamente detallados, lean el editorial de Ignaz Vergote acerca del estudio de Van Drill y por esas son las razones por las cuales no lo hacemos. Uno de los gracias, Pedro. principales, Pensé que iba a ser el único que no. el jefe del servicio de los principales hospitales de España para manejo integral de cáncer de ovario, ginecólogo oncólogo del INCAN, el hospital más grande de México para atender globalmente el cáncer de ovario, jefe de departamento de ginecología obstetricia del Methodist. No, ninguno de los tres ofrece HIPEC a sus pacientes. Estas respuestas hay que contrastarlas con el número importante de sitios que no son los sitios en los que ustedes trabajan en nuestros países que sí ofrecen HIPEC a las pacientes. ¿Creen ustedes que hay alguna dificultad, alguna falencia en la interpretación de la calidad de la literatura?
o creen que el interés económico termina primando a la hora de tomar decisiones respecto a administrar HIPEC a las pacientes? Nachito. Te voy a responder muy rápido. ¿Qué pasó con la quimioterapia intraperitoneal? ¿Dónde está? La única que ha demostrado mayor supervivencia que todo el resto hasta la fecha. ¿Qué pasó con ella? Desapareció. Ahí lo dejo. No sé. No creo que haya manos negras, pero yo, incluso en mi centro que la hacíamos, no sé cómo se decidió no hacerla más. Pedrito. Hay mucha gente que toman decisiones malas en su vida. Nunca me propongo tratar de explicar cuáles son las razones por las cuales toman esas decisiones. David, ¿algo para Yo anotar? creo, yo creo que es un poquito de todo, un poquito de, tal vez, un poco, mucho de entusiasmo. En algún momento yo fui así muy pro HIPEC y para todo le queríamos hacer HIPEC hasta que me detuvieron y me dijeron, no, espérate, y esto y lo otro y tal. Y sigue habiendo gente así muy entusiasta y como dice Pedro, pues a lo mejor no toma las mejores decisiones y se dejan llevar por el entusiasmo. Algunos otros quiero pensar que también tiene que ver la cuestión económica, quiero pensar que son los menos, pero yo creo que es una combinación de cosas. Perfecto. Y René, tiene sus indicaciones seguro, es decir, habrá pacientes que se beneficien del HIPEC. El tema es que todavía no sabemos cuáles, pero seguro que habrá algunas que se beneficien, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Para los tres, les quiero invitar a unos final remarks, a un mensaje final, más o menos de 1 minuto para las personas que los están oyendo a lo largo y ancho de América Latina. Si quieres, David, empiezas. Número uno, tratar de ser integral el manejo, siempre tener un equipo multidisciplinario en quien apoyarse, continuar con la preparación y la educación y transmitir todo lo que sabemos o todo lo que conocemos a nuestros fellows. Muchas Gracias. gracias, David. Muchas gracias a ti y muchas gracias por estar aquí presente. Nacho. Pues mira, yo resumiría diciendo que si quieres dedicarte a la ginecología oncológica, tienes que ser honesto. Y en esa honestidad entra el formarte bien para que tus pacientes reciban el mejor tratamiento de tu parte y de tu equipo. Y cuando tú no puedas dar ese tratamiento, derivar a las pacientes a un lugar adecuado si es posible. Y por supuesto, tratar a estas pacientes, tanto tú como tu equipo, eso en un equipo multidisciplinar en el que puedas tener input de varios sitios, porque ninguno somos infalibles. Yo me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando. Y gracias a mis compañeros, pues creo que me equivoco menos. Y creo que eso se puede aplicar a todas las facetas. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho, por tu participación. Pedrito. No, primero que nada, René, muchísimas gracias por la invitación. David, Nacho, súper verlos y gracias por dejarme ser parte de este tema, ¿no? Para mí yo creo que es sumamente importante continuar evaluando la literatura, evaluando la data que continuamos viendo de los estudios principales que se están haciendo y continuar la educación de nuestros colegas ginecólogos oncólogos, nuestros colegas ginecólogos generales, cirujanos oncólogos y particularmente educar a nuestras pacientes. Muchas gracias. Nacho, David, Pedro. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para compartir sus opiniones acerca de este tema que siempre es controversial. Muchas gracias a Yesigo y a la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos por facilitar este tipo de espacios de discusión. Muchas gracias a AstraZeneca por auspiciarnos, pero sobre todo muchas gracias a las más de 150 personas que se conectaron para ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias, Pedro, René. gusto saludarte. Ignacio, gusto en saludarte. René, como siempre, muchas gracias. Buen Muchas día a gracias a todos. todos. Muchas Bye bye. gracias.